Pues la profesora Miriam Herbas Torres viene de la Universidad de Granada, trabaja en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y bueno, ha puesto en marcha un proyecto, el proyecto EMAD, sobre las mentorías en competencias digitales, que yo creo que nos va a contar, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, mismo ya me apaño aquí. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por aguantar a esta hora ya que estamos con la barriguita, ya por lo menos a mí empieza ya a sonarme, ¿no? Entonces voy a intentar ser breve para contarlo. Como os decía, pues es un programa que quiero contar, en el que hemos llevado en marcha. Surgió justo con la pandemia, pero al final no pudo salir en ese momento, pero poco a poco ha ido comenzando, ¿no? En este sentido quiero hablar un poco a nivel muy teórico y muy breve de dónde partimos, desde esas competencias más básicas que ya hemos estado hablando a lo largo del día, hasta llegar a esta pirámide del desarrollo donde nos vemos en esa conducta adaptada. En esta conducta adaptada que tenemos ahora, pues evidentemente pues conviene todo el tema digitalizado, ¿no? En ese sentido, pues queremos ver un poquito también cómo esas competencias a nivel digital pues, y tecnológicas no solo, sino cómo las vamos a ir desarrollando, cómo podemos desde los estudiantes universitarios pueden continuar desarrollándolas no solo con asistencias a clase y demás, sino con otro tipo de actuaciones que puedan hacer. Aparte conjugado con lo que serían los temas de valores a nivel de responsabilidad, de compromiso, incluso de esas habilidades sociales y motivaciones que puedan tener. En esta recapacitación del modelo educativo, pues tenemos que tener en cuenta pues, acciones como las que tenemos aquí. Y la hemos visto a lo largo de estos 2 días que llevo escuchando a los distintos ponentes, pues esa formación del docente es muy importante y sobre todo en contenidos digitales. Con la pandemia ya nos han dado bastante en ese sentido y tenemos que continuar haciéndolo. Creaciones de espacios de diálogo. Este es uno de ellos en el que podemos ir aprendiendo de muchos compañeros y compañeras y de los estudiantes que están aquí también, pues se aprende, ¿no? La STEM, otro de los pilares que tenemos que seguir continuando trabajando. Alternativas de metodologías que hemos hablado hoy, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos. Yo os comentaré pues, el aprendizaje servicio y la mentoría en este caso. Las emociones. Dentro de lo que hemos visto, y como lo ha estado comentando antes Serafina, el tema de las emociones de los propios alumnos, que cómo las vamos a ir gestionando en todo este tema a nivel digital, ¿no? Creatividad, imaginación, pensamiento reflexivo, el mindfulness, esa atención. Ahora mismo estábamos aquí todos, pero estamos ordenador o el móvil, porque estamos demandándonos todo el rato. Entonces es también muy importante también poder centrarnos, aunque sea 10 minutos, en una atención. El contexto, hemos hablado de personas vulnerables, hemos hablado de personas con ciertas necesidades, aunque pensemos que no las tienen, etc. Es muy importante el contexto en el que nos ubiquemos. La innovación, muchos de aquí hemos hablado de proyectos innovadores que hemos ido utilizando. Y sobre todo evidencias empíricas. Se han presentado datos fehacientes identificando que funciona, ¿vale? Aún así, con toda esta recapacitación, tenemos una serie de retos todavía. El compromiso y la vocación. Muchos docentes, muchos estudiantes todavía no tienen ese compromiso, sobre todo muchos en vocación. La evaluación, la habéis comentado también a lo largo del día, es un tema que todavía tenemos que seguir trabajando. Políticas educativas consensuadas. La ANECA ya cada vez se está utilizando más, pero necesitamos algo más. Ese ministerio que tenemos ahí, o si nos vamos a las comunidades, las diferentes consejerías. Los ODS que empezamos hablando ayer por la mañana y esa sostenibilidad. Además de esa resiliencia, empoderamiento como personas y ser efectivamente ciudadanos cívicos. En esta situación pues nace el programa IMAT. Este programa nació en una cafetería con otra compañera, amiga, en el que pensamos, oye, yo trabajo en tal sitio, tú trabajas en tal sitio, ¿qué podemos hacer juntas, ¿no? Y nace el programa IMAT. Ella trabajaba en recursos humanos, yo trabajaba en metodología alternativa y empezamos a divulgar. Cogimos una servilleta y empezamos a dibujar nuestro proyecto de trabajo. Y aquí salió pues, esta propuesta en la que trabajábamos, uníamos mentores, estudiantes universitarios, que ayudaran
a otras personas vulnerables. Cuando hablamos de personas vulnerables podemos encontrar un gran abanico. En este caso utilizamos a otra compañera que trabajaba en centros Guadalinfo. Son centros que son, no sé si los conocéis, son centros que se ubican en poblaciones más pequeñas, sobre todo que ayudan a utilizar las nuevas tecnologías a personas que no tienen esos recursos. Entonces teníamos a una compañera en Diezma y era como, perfecto, vamos a ayudar mentores que puedan ayudar a estas personas a utilizar las competencias digitales y a buscar empleo. Esto era una idea todo muy bonito, con ese aprendizaje-servicio, con esa mentoría, todo perfecto. Pues empezamos a trabajarlo, entendiendo el aprendizaje-servicio como un aprendizaje que hace el propio estudiante haciendo un servicio a la comunidad. Aquí hablamos de esa transferencia, de esa tercera misión que la universidad nos dice. Y por otro lado empezamos a indagar, vale, mentoría, pero nuestros alumnos trabajan en Granada y Diezma está a 1 hora en coche. ¿Cómo lo hacemos? Competencia digital, tenemos las tecnologías. En mentorización utilizamos a una persona que conoce o tiene un potencial mayor para ayudar a otra persona a través de la computadora, evidentemente. ¿Vale? A partir de ahí empezamos a ver, necesitamos financiación, necesitamos un programa. Solicitamos en Granada pues uno de los planes que tiene, nos conceden esa financiación y empezamos a trabajar. Y coincide que pandemia. Entonces, pues el programa, pues decíamos, bueno, si es trabajo virtual, pero las personas con las que nosotros queríamos trabajar no querían ir a los centros, estaban en casa, no tenían ordenadores, con lo cual se nos vino abajo el primer año de 2020, se nos vino abajo el programa, ¿no? Pero no pasaba nada. Dijimos, bueno, pues buscamos, en vez solamente centrarnos en esta población, pues vamos a buscar más empresas, fundaciones, etcétera, que nos puedan ayudar. A partir de hacer un gran abanico desplegado, pues encontramos diferentes asociaciones que querían trabajar con nosotros. Una de ellas es la Fundación Acción contra el Hambre, que tiene un programa que es Vives Emplea y trabaja con personas desempleadas. Luego teníamos la asociación Engloba, que a través de una amiga que trabaja con migrantes extutelados, que están ya en el punto, tienen 18 años, pero o se pueden quedar aquí o tienen que volver a su país de origen. Y luego teníamos el Centro Territorial de Drogodependencia de Loja, personas con unas ciertas necesidades que también necesitaban esa ayuda. Pues teniendo todo ese conjunto de personas que podíamos utilizar, empezamos a hacer una formación, una difusión para los distintos universitarios que podíamos tener. En un principio utilizamos titulaciones pues, en las que nosotros pues, trabajamos, evidentemente, educación social, psicología, pedagogía, trabajo social, educadores sociales. Se ha hecho extensible a cualquier otro alumno o alumna que quiere dedicarse o quiere ayudar. Evidentemente es algo voluntario. Formamos a estos chicos en este tipo de actividades que podéis ver, desde inscripciones en portales de empleo, como qué tipo de empleo puede ser más adecuado a mí, hacer un buen currículum, un videocurrículum, le enseñamos cómo hacerlo, y luego pues otras cosas como utilizar las redes sociales, como es LinkedIn, por ejemplo, o usar el certificado digital o saber descargar el certificado digital o lo que es clave. Hacíamos esa formación con los estudiantes en unas sesiones. El primer año la pudimos hacer antes de que nos cogiera la pandemia, pero las siguientes las hemos ido haciendo virtualmente con ellos. Hacemos esa sesiones de formación, la hemos ido ampliando a más temáticas que podíamos ver por el tipo de población en el que necesitamos también trabajar ese autoconocimiento, autoconcepto, autoestima por la situación en la que se encuentran, con lo cual formábamos también en aspectos para este sentido cuando tuvieran sus sesiones. A partir de ahí vimos un plazo muy largo en el tiempo, se nos iba que muchas personas pues encontraban trabajo o algo, entonces decidimos acortar el plazo del tiempo en el que tuvieran que trabajar y también adaptado a cuando los estudiantes tuvieran exámenes, para que no se vieran obligados, presionados por decir, oye, que tienes que seguir trabajando, ¿no? Sino que fuese algo concreto. Entonces trabajamos unos 3 meses, en un día a la semana, aproximadamente 1 hora, hora y media como mucho, en sesiones de manera virtuales. ¿Qué trabajaban? Pues primeramente nosotros desde las distintas asociaciones hacíamos difusiones entre distintos usuarios que nos conocieran, que conocieran lo que querían y se apuntaban voluntariamente. Una vez que teníamos sus perfiles, hacíamos el emparejamiento, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad y los horarios para cada uno y luego características que pudiéramos tener concretas de cada uno de los mentores que pudieran ser afines al usuario.
le dábamos la información y empezaban a trabajar en función de un análisis DAFOP con ellos, de decir qué es lo que tú quisieras trabajar, qué necesidades tienes más, para que ellos fueran trabajando en las necesidades concretas. No aparte de lo que nosotros les habíamos formado, que podían trabajar, pero que fueran exclusivamente a sus necesidades. Trabajaban, como digo, esos 3 meses y una vez que han terminado cada una de las ediciones que hemos ido teniendo desde el 2020 hasta ahora, pues entre los resultados que hemos encontrado de aprendizaje de los mentores, pues vemos que en su compromiso ha aumentado ese compromiso por trabajar y esa responsabilidad, sobre todo con un trabajo, porque se tendrían que preparar anteriormente esas sesiones. Tienen, no solamente llego y veo lo que hago contigo hoy, no, sino tienen que prepararla, ¿no? Aumenta su reflexión crítica de cómo lo estoy haciendo, qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, su competencia comunicativa. Empezaban a escuchar más, en vez de hablar tanto a ellos, escuchaban más a la persona usuaria con la que trabajaban. Y luego aumentaba la colaboración entre ellos mismos, porque incluso aprendían de los propios usuarios, ¿no? En cuanto a los recursos y contenidos digitales, pues mejoraba sobre todo el uso de entornos digitales, como por ejemplo Genialis o la plataforma Prado, YouTube. Utilizamos Teams. En la Universidad de Granada, con la pandemia, utilizamos Google Meet y yo decía, no, vamos a utilizar Teams porque es mucho más fácil por esto. Y a ellos al principio era como, es que mira, esto no sé cómo utilizarlo. ¿Vale? Al final era, mira, el que te sientas más cómodo, pero aquí tienes toda la información, puedes grabarla, puedes participar. Incluso los usuarios trabajan en Teams, muchos de ellos, con lo cual intenta utilizar algo nuevo, ¿no? Incorporan conocimientos para creación de recursos educativos, adaptan estrategias, proporcionan refuerzo. También hemos visto que ha aumentado su autonomía, su autorregulación, habilidades de aplicación, conocimiento, teoría, práctica. Muchas veces utilizaban otros tipos de contenidos que tenían de otras asignaturas y los ponían en práctica también. Su motivación y habilidades sociales. Antes de iniciar el programa le pasábamos diferentes cuestionarios, pre y post, en cuanto a motivación, estrategia de aprendizaje, habilidades sociales y competencia digital. Y para los usuarios también pasábamos otro de competencia digital de la Junta de Andalucía, pero más reducido, porque eso era inviable, pasar 80 ítems a cada uno. Entonces lo reducíamos y pasábamos pre-post para ver si luego había esas mejoras y si no han confirmado. Y aparte luego satisfacción personal y valoración. Incrementaban esa estrategia de aprendizaje y sobre todo curiosidad. Veíamos que eran mucho más curiosos en intentar conocer, en buscar cosas nuevas y diferentes, con lo cual fomentábamos. Se empoderaban, eran más creativos, mejoraban conocimientos relacionados con los contenidos digitales, personalización versátil del desarrollo y reconocimiento de la evidencia del trabajo, ¿no? Y en cuanto a competencia digital, pues eran más conscientes de la importancia de utilizarlas, pero utilizarlas bien. No es utilizo una red para utilizarla. No, si voy a utilizar LinkedIn es una red para uso profesional. Si voy a utilizar Twitter, para uso personal. Intentábamos ver esa cuestión también. Aumentaba esa competencia digital y visual y la búsqueda de información, porque nosotros le dábamos recursos en esa formación. Oye, mira, cursos de formación que ellos pueden estar interesados. Aquí tienes todo esto, pero que tú puedes buscar con ellos más, ¿vale? También se trataba de que ellos fueran un refuerzo más, no que le hicieran el trabajo a la persona que necesitaba. Y por otro lado, en cuanto a los usuarios, pues incrementó su responsabilidad sobre las sesiones, porque muchas veces pues evidentemente es difícil compaginar vida personal, querer hacer muchos cursos, búsqueda de trabajo, etcétera, pero asistían regularmente a las sesiones, ¿no? Reflexionaban críticamente sobre los conocimientos de informática. Una de las mentores nos decía, mira, al principio mi usuario me decía que no le gustaban las nuevas tecnologías, que odiaba el ordenador, tal cual. Cuando ha terminado dice, me encanta. Si yo le digo a mi hija ahora que me encanta el ordenador, las tecnologías, se queda muerta. O sea, le veíamos ese cambio que tenían, ¿no? Se adaptaban a las nuevas circunstancias del mercado laboral, porque muchos veíamos su currículum y decían, vale, sí, me parece muy bien, pero hay que adaptar unas cuantas cosas. Necesitas seguir formándote en cosas tan sencillas como Word, Excel y PowerPoint. Con lo cual le buscábamos cursos que fuesen también de manera gratuita, porque la situación en la que se encontraban muchos de ellos eran desempleo, con lo cual necesitábamos que fuesen recursos económicos sostenibles, ¿vale? Y sobre todo tenían su compromiso con el mentor, que le decía que tenía que hacer tal tarea, ahí tenía hecha su tarea. Con lo cual veíamos esa motivación. Mejoraban en los entornos digitales como usar diferentes plataformas de empleo,
aumentaba la capacidad de utilizar diversas herramientas digitales, como por ejemplo hacer un videocurrículum. No sé si alguien tiene hecho un videocurrículum o conoce qué es un videocurrículum. Conocerlo, conocemos. Ahora, hacerlo, hay videocurrículum y videocurrículum. Yo le ponía el ejemplo de algunos y te cantaba un hombre hip hop diciendo todo lo que era, y luego teníamos a un chico con discapacidad intelectual que se vendía totalmente y te decía sus razones. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que te puedo ofrecer y los beneficios a la empresa. Con lo cual decíamos, no es tan difícil hacer un videocurrículum. Hay formas que podemos utilizar cada uno dependiendo de los que sepamos, de nuestras capacidades y nuestras habilidades. En cuanto al aprendizaje, incrementó su autonomía en la búsqueda de empleo, cada vez ellos buscaban más formas de hacerlo, aumentaba su motivación, su interés, mejoró el nivel de aprendizaje de contenido referido a la búsqueda de empleo, incrementaron su resiliencia y su proactividad. Antes eran mucho más parados a la hora de esa búsqueda, sino que aumentaron en ello. Mejora de la relación de los contenidos digitales, preparación para enfrentarse a cuestiones profesionales, porque hacíamos también con ellos, por ejemplo, lo que era, si tenían que ir a una entrevista de trabajo, pues les preparábamos para esa entrevista de trabajo. ¿Qué tipo de preguntas te van a preguntar por lo general? ¿Cómo pueden ser tus respuestas? Entonces le preparábamos también para ello. Y la mejora de habilidad de uso de recursos. Con lo tal, aumentó su habilidad en la competencia online y en el diseño, sobre todo, de búsqueda, de cómo buscar a ellos cada uno su información adaptada y personalizada a cada uno de ellos. Durante las sesiones de mentorización, también tuvimos sesiones de seguimiento con cada uno de los estudiantes que participaban como mentores. Los teníamos una vez al mes, en el que nos íbamos viendo y nos iban contando pues, las dificultades que encontraban, distintos problemas, sugerencias que podíamos hacerles para mejorar en cada uno de los aspectos. Aún así, tenemos nuestro correo personal adaptado al programa, en el que nos podían escribir en cualquier momento que ellos necesitaran para facilitarles pues, esas dudas que tuvieran en el momento. ¿Qué dicen nuestros mentores? Pues ha sido un proyecto muy enriquecedor en el que me encantaría volver a participar el año que viene. De hecho, hemos tenido en total de las sesiones que hemos tenido unos 50 mentores y unos 50 y más, unos 60, porque hay mentores que han repetido, y unos 60 usuarios que han ido participando, con lo cual siguen y tienen interés en él. Han aprendido muchas cosas, la atención por parte del personal ha sido estupenda, y muchas gracias por hacer un proyecto como en estos tiempos que corren actualmente, ¿no? Y los otros usuarios que decían, pues gracias a este programa, el miedo a las competencias básicas digitales lo he superado. A nivel general, muy contenta, daros las gracias, y me han ayudado mucho. A nivel general nos quedábamos con esa sensación de ayuda, de que por lo menos habíamos transferido algo, habíamos hecho algo por el servicio a la comunidad en la que nos encontramos. Aunque sí también nos teníamos las demandas de que algunos estudiantes nos decían, mira, esto hubiese sido mucho más enriquecedor, tanto para ellos como para los usuarios, que hubiese sido de manera presencial. Digo, sí, exactamente, a nivel presencial tiene mucho más efecto, y lo decías antes, ¿no? Ese engarce que se hace entre ellos es mucho mayor. Pero el problema es que yo no te puedo mandar a ti a Diezma, no te puedo mandar a Loja, no te puedo mandar a otro sitio, porque no tenemos ese presupuesto o esa proyección ahora mismo, con lo cual tenemos que ir empezando. ¿Que en un futuro podemos aumentar el programa cada vez más? Por supuesto que sí. Actualmente tienen su certificado de participación y complementa con créditos por parte de la universidad. Vamos dando pasos poco a poco para ir cambiando un poco. Con lo que en torno a este abordaje pues se ha producido ese proceso de cambio que teníamos en buscar algo diferente, en el que nos pudiera ayudar, que nos pudiera mejorar. Y hemos reconocido pues, esa existencia de un cambio, que necesitamos un cambio de estructura organizativa, evidentemente, y de la propia cultura educativa. Esto, lo interesante es poder insertarlo dentro de nuestras propias asignaturas, poder hacerlo, afianzarlo muchísimo más, cada vez más en la universidad, con lo cual influimos sobre todo en la configuración de ese proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje, en el que tanto se nos demanda, que tenéis que el cómo, como el compañero ha dicho antes, vamos a hacer el cómo, ¿no? No me interesa tanto el qué, sino cómo lo voy a hacer, cómo puedo ponerlo en práctica, ¿no? Logrando sobre todo el impacto satisfactorio o desempeño, no solamente de nuestros estudiantes, en este caso, que lo han tenido, sino también de personas que se han beneficiado por el trabajo que han estado haciendo con ellos. Y ya está, muchas gracias. Intentado ser breve.
Yo te voy a hacer preguntas. Bueno, más que preguntas, es cosas que se me han ido ocurriendo con lo que has estado exponiendo, ¿no? Muchas gracias, me ha gustado mucho la exposición. Y bueno, iba un poquito... Los centros Guadalinfo, por lo menos aquí en Cádiz, dependen de la Diputación de Cádiz. No sé si en Granada Sí, igual, sí. ¿vale? Con lo cual, ¿tienen algún personal? Sí, algunos dependen de la Diputación y otros dependen del Ayuntamiento. En este caso dependía del Ayuntamiento de Viedma. Vale. Entonces, cositas que que me han surgido. Los mentores vuestros entiendo que son estudiantes Son universitarios, estudiantes ¿no? universitarios. Cuando has comentado lo de a lo mejor los mentís, ¿no? Los receptores de esa mentoría, a lo mejor eran personas mayores, no acostumbradas con... habéis planteado, a lo mejor ir mucho más para allá, cosa que se me ocurre, No. que esas personas mayores que a lo mejor están en un pueblo rural pueden a lo mejor mentorizar a esos mentores en otro ámbito y en otras de su Sí, experiencia, de hecho, para hacer una especie de mentoría parecido a lo que dijo ayer Mm. Ivonne, ¿no? De Sí. mentoría cruzada, ¿no? Claro, sí, se podría intentar, pero tendríamos que buscar a esos nuevos mentores que quisieran hacer ese proceso, ¿no? De hecho, muchas veces ellos mismos aprendían, los estudiantes aprendían de su Ese mentí. feedback lo tenéis. Ese feedback lo tenemos de esas redacciones, porque teníamos unos cuadernos en los que iban registrando semanalmente qué actuaciones habían ido, y se refleja cómo ellos aprenden también a otros aspectos que ellos le podían enseñar, ¿no? Más propios de la vida, más... Sí, es otro Es tipo, ¿no? otro tipo, ¿no? Pero bueno, yo lo lanzo porque... Sí, claro. Ahí se podría hacer también como ellos mismos pueden, estas personas que han sido mentís, podrían volver a ser mentores, ¿no? De otras personas más jóvenes. También se podría buscar. En este caso, pues buscábamos en la línea de que el objetivo era mejora de la competencia digital para el alumnado universitario y las personas con vulnerabilidad, y sobre todo de búsqueda de empleo, porque muchos de ellos, pues evidentemente, las situaciones en las que nos encontrábamos eran bastante malas en algunos sitios. Y luego otra pregunta respecto a los resultados. Bueno, has dicho que con la pandemia la habéis retrasado un poquito. Si tenéis resultados de éxito en el encuentro de empleo gracias a esto. ¿Sabes qué te digo? A lo mejor sí, más a largo plazo. A largo plazo, algunos casos nos han dicho, tengo una entrevista y la han cogido para algún puesto, pero sí es verdad que ahí perdemos sobre todo el rastro. Con las personas que han sido mentís perdemos el rastro. Podemos preguntarle a distintas asociaciones, fundaciones que trabajan, oye, finalmente sabes si, pero no tenemos esos datos de éxito. Y al igual que nos pasa también con los estudiantes universitarios, que una vez que terminan el programa deciden que ya han terminado la carrera o que ya no quieren seguir, perdemos su rastro de decir, oye, encontraste trabajo, te ayudó a este tipo de mentorización, de este tipo de trabajo, te ayudó en tu búsqueda de empleo. Entonces ahí perdemos también el rastro, porque muchos tenemos su correo, algo más, pero no tenemos luego como decir, mira, pues dentro de 3 años me voy a poner en contacto contigo para que me cuentes un poquito. No, pero es algo que tenemos que pensarlo, que hemos hecho un reto de esa evaluación que tendríamos que seguir haciendo, ¿no? Oye, cuéntame cómo te ha ido después de haber terminado, de este programa, ¿tuvo algún impacto? Sí, de otros programas que hice trabajando en Huelva, de este tipo de mentoría, pero en este caso era alumnado universitario con alumnado de secundaria y primaria. Sí, en algunos estudiantes nos decían, mira, pues me han cogido en este trabajo porque había participado en este proyecto como mentora. A veces sí tenemos testimonios fehacientes que sí suelen ayudar mucho, en este caso, el trabajar, ¿no? Yo se lo digo a los estudiantes, no es solamente tu currículum de tu asignatura, que tenga buena nota, es qué tienes extra que te pueda ayudar a nivel competencial y que luego las empresas digan, vale, pues me interesa, veo que tienes otros recursos, otras habilidades y que sean de interés para ellos, dependiendo un poco del tipo de empresa que luego vaya a buscar. Vale, muchas gracias, Miriam. Nada, un aplauso y ya nos vamos a comer.